En el programa de hoy estamos hablando sobre las drogas. Milton, Frank, ¿qué son las drogas de diseño o drogas sintéticas? ¿Cuáles son? A ver, se trata de sustancias elaboradas clandestinamente, cuyos insumos, todos sus insumos son estrictamente químicos, ¿no? Ahora, estas sustancias también han sido utilizadas en algún momento, ¿no?, con fines hasta terapéuticos. El caso del MDMA, el éxtasis más conocido, se utilizaba en la época del 60 por algunos médicos y psicoanalistas en la Bahía de San Francisco para supuestamente entablar con mayor facilidad el vínculo o establecer el vínculo terapéutico más fácil, ¿no? Pero luego advirtieron de los riesgos y retiraron del arsenal, ¿no?, casi inmediatamente, ¿no? Pero sí hubieron algunas otras sustancias que, inclusive hablando de historia, utilizaban, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, anfetaminas y estimulantes para los pilotos, por ejemplo, ¿no? Y muchas de esas se consumen ahora con fines de diversión. ¿Y qué tanto se consumen ahora? Claro, Uno escucha mucho que ahora los jóvenes consumen éxtasis con una facilidad increíble. Claro, claro. Incluso se han organizado, ¿no?, estas llamadas fiestas rave, ¿no?, que en los Estados Unidos lo fundamentan incluso como la filosofía plur, ¿no?, que es peace, love, unity y respect, ¿no? O sea, un paz, Woodstock, amor, pero claro, paz, distorsionado. Amor, así es, totalmente distorsionado. Pero si se ¿no? sabe que existen estas fiestas y que se consume este tipo de drogas, porque incluso no venden otra cosa, se vende solamente agua, ¿no? Porque es lo único que se consume, creo que cuando tomas una de esas drogas. Claro, casualmente. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? ¿Por qué no se corta, digamos, o se hace algo para controlar el consumo? Esa es una de las grandes preguntas, porque muchos padres de familia, muchos mayores, mucha gente mayor sabe que en esas fiestas hay este tipo de sustancias y sin embargo dejan que sus hijos o saben que sus hijos están yendo a este tipo de reuniones que no solamente se circunscriben a la playa, verano, sino también a lo largo del año. Es más, en Lima ya existen estas fiestas, no me acuerdo cómo se llaman técnicamente, que son durante la mañana, o sea, comienzan a las 10 de la mañana, 11, y terminan a las 8 de la noche. Esos son los llamados after party, de la gente que sale de las reuniones, ¿no es cierto? Claro, no empiezan, sino se siguen claro, la fiesta. es una continuidad de la fiesta. Claro, es una prolongación de la fiesta, ¿no? Salen de una fiesta, llamada Z Rey, por ejemplo, ¿no? Y por la carga de droga que tiene el organismo, entonces continúan, ¿no?, la actividad, ¿no?, porque estas drogas duran entre 6 y 8 horas aproximadamente, ahora dependiendo también de los componentes, ¿no? Ahora, perdón, y justamente hablamos de eso, no solamente no es que los muchachos hayan consumido drogas, sino también han consumido estas famosas bebidas mal llamadas energizantes, ¿no? Es importante eso, porque efectivamente vale la pena aclarar. En realidad no son drogas energizantes, son sustancias estimulantes. Es distinto. Es distinto. Estas bebidas en realidad, como tienen una serie de componentes estimulantes, principalmente cafeína, etcétera, taurina, riboflavina, etcétera, son sustancias que te estimulan. El problema de estas sustancias es que en realidad es un café caro, entre comillas, ¿no? Es un café caro, porque se han hecho algunas investigaciones donde se ha demostrado de que una lata de estas bebidas tradicionales puede contener entre 2 hasta 4 tazas de café, ¿correcto? Claro. Ahora, el problema también es que hay algunos mitos, tampoco no hay que satanizarlas, porque el problema es el exceso. Yo he tenido pacientes que consumen, por ejemplo, 4, 6, 8 latas al día, ahí estamos hablando ya de problema. Y si a eso le sumas, digamos, la mezcla con alcohol, y a veces el consumo de otras sustancias, indudablemente estamos hablando ya es un cóctel explosivo, pues, extremadamente serio. Claro, no le podemos llamar energizante porque, como dice Milton, es una droga estimulante. Entonces lo que pasa es que agita la actividad motora de la persona, ¿no? El corazón. Así es, ¿no? Entonces, pero ninguna droga va a dar al organismo lo que no tiene, ¿correcto? En todo caso, la actividad que hace la persona en la agitación, ¿correcto? Entonces va a estar un tiempo agitada, pero luego lo que el cuerpo va a necesitar es un tiempo para poder recuperar eso, ¿no? Entonces, por eso viene luego el tema del descanso profundo, el descanso continuado, la desmotivación, que ya tiene que ver con un tema más y sería bueno también advertir de que estas bebidas energizantes, que si las toman, por ejemplo, personas que tienen problemas cardíacos, o mujeres embarazadas, o personas que están en tratamiento psiquiátrico, que están tomando medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, etcétera, debieron abstenerse de tomar este tipo de sustancias. Claro, es como se decía, no tomes
una bebida gaseosa con una pastilla, la vieja recomendación. Así es. O sea, si eso ya era malo, imagínate combinar medicamentos con este tipo de bebidas alcohol estimulantes. con bebidas estimulantes, Y que se hace muchísimo. la moda, la onda es esa justamente en los últimos veranos, ¿no? Inclusive ya te venden preparados, desgraciadamente hasta preparados entre alcohol y bebidas energizantes, ¿no? Y era para tener borracheras despiertas. Borracheras Claro, despiertas. para durar más. O la otra que corre riesgo también es combinar dos drogas de la misma especie o del mismo grupo, ¿no? Si son Por estimulantes ejemplo. van a potenciar. Si son drogas depresoras, por ejemplo, Te un precipita. ansiolítico, claro, ¿no? Con alcohol, por ejemplo, entonces... Eso es lo que Claro. pasa, por ejemplo, con las famosas peperas, entre comillas, ¿no? Ajá. Que te meten en la bebida alcohólica, al parroquiano le meten El una alcohol. benzodiazepina. ¿Qué sustancia es técnicamente lo de las peperas? Las benzodiazepinas. Los benzodiazepinas hipnóticos, sedantes. Y combinados dependiendo con de la alcohol dosis, es una bomba. Combinado Así con es. el alcohol, Los efectos se potencian, precipitas un sueño profundo y hasta comatoso y muerte. ¿Has visto Claro. que mucha gente ha muerto? Y Y regresando a las drogas sintéticas, ¿cuál es el mayor peligro de consumir una droga sintética? Hemos Es escuchado una muy casos buena de pregunta chicos eso. que Muy buena incluso han pregunta. muerto. Han Muy buena muerto. pregunta. Ahí hay un efecto muy interesante que vale la pena analizarlo, que bueno, las drogas producen una disminución de sodio en sangre, ¿correcto? Pero también bloquean el flujo de líquido, ¿no es cierto?, en sangre, y las personas que consumen éxtasis, por ejemplo, tienden a sufrir una alteración un aumento de la temperatura corporal, que en algunos casos llega a un fenómeno que se llama el golpe de calor, ¿no?, de 42, 43 grados centígrados. Entonces la persona tiene que estar constantemente tomando agua, ¿no? Y ahí viene otro efecto que es la denominada, bueno, técnicamente se dice hiponatremia, ¿ok?, que es la la disminución de sodio más el aumento de líquido en el organismo, entonces eso puede provocar la muerte, ¿no? Disminución de sodio hace que las personas tengan dificultades en el ritmo cardíaco, ¿no? Además, la realidad que es que produce no la tienen muerte. ni idea de qué cosa puede haber en esa... Les pueden meter cualquier El cosa. problema también es la adulteración, como tú muy bien Exacto. dices, ¿no? Ajá. O sea, no se conoce, por ejemplo, acá en Lima, la calidad del éxtasis que consumen los chicos. Es muy probable Y ellos no que- tienen cómo que el saber qué es nivel lo de que están- adulteración No, además sea como es extremadamente ilegal, alto, no hay lógicamente. ninguna Como en todas forma las de drogas. control de calidad, Como en todas digamos. las Claro. drogas, como en todas las Claro. drogas, ¿no? Ahora, decía acá también, colega, que indudablemente que el éxtasis habría que precisar también que se trata de un estimulante alucinógeno, poderosísimo estimulante, que genera pues una gran desinhibición y euforia, ¿no?, en términos de efecto, y genera una temperatura, una hipertermia muy marcada, y más allá por los efectos de la misma droga, también por el efecto del baile y del ejercicio que va teniendo un chico en 7, 8, 9 horas de un baile sistemático, que son saltos, y el chico, si no se hidrata, puede colapsar, ¿no? Puede haber un accidente cerebrovascular, puede haber una sobredosis, ¿no? Muchos chicos terminan en los servicios de urgencias, y eso también genera otro problema. Por ejemplo, ahí has tocado un tema bastante raro, por decirlo de alguna manera. En nuestra época, cuando íbamos a una fiesta, no había una posta médica, Claro. porque nadie asumía que en esa fiesta podía ocurrir Un accidente. un accidente. accidente. Ahora, esas fiestas, todas, Ambulancias. bueno, las bien organizadas, Tienen vamos a decir, ambulancias. y van con su ambulancia y con su posta médica Posta y médica. todo porque asumen que El los riesgo. chicos se van a privar por alcohol O por otras drogas. o por otras sustancias. O sea, ya hay toda una industria, una logística preparada también para ese tipo de Los escenarios. pacientes reportan que el 90% aproximadamente de los asistentes consumen algún tipo de sustancias. Ujú. Sí, sí. ¿Y el LSD? A ver, el LSD es una sustancia alucinógena. El riesgo más elevado y muy reconocido es la reacción que pueda tener tu organismo, ¿no? Y si tu salud mental está un poco resquebrajada, puedes hacer un episodio psicótico, y si tienes mucha sensibilidad a través de tu familia de trastornos psiquiátricos, puedes desarrollar y se puede instalar un cuadro psicótico más o menos permanente, ¿no? Entonces, no tanto el riesgo de dependencia en LSD, Ajá. sino más bien el riesgo Lo que te de puede los activar, efectos de la digamos. sustancia en sí, ¿no?
Como la Eso mayoría supone. de las sustancias, Milton, ¿no? Claro. La mayoría de sustancias alucinógenas corren Así ese es, riesgo así de es. producir estos brotes psicóticos, ¿no? O los mal viaje, que en algunos casos, como lo dicen los pacientes, dicen un viaje sin retorno, ¿no? O sea, el estado Ahora, de alucinación se cronifica. Ahora, pero hay gente que tiene una relación relativamente amable con la droga. Son drogadictos, la consuman de manera sostenida, pero no en cantidades fuertes. Ajá. Muy frecuente. Y combinan bien, vamos a decirlo bien, su vida privada con su vida laboral. Pueden estar en el mundo de la política, en el mundo empresarial, incluso en el mundo del deporte, y mucha gente no se da cuenta que realizan sus actividades bajo los efectos de las drogas. No voy a decir nombres, por supuesto, en la historia, ¿no? Hay algunos personajes. Pero sabemos que existen y que han existido Sí. personas que de manera cotidiana consumían. Claro, has descrito a los llamados consumidores funcionales, ¿no? A ver, ¿cómo es eso O sea, el que consumidor combinan, funcional? Claro, que tienen actividades fijas, actividades establecidas, rutinarias, pero también paralelamente hacen consumo de algún tipo de sustancia. Y supuestamente rinden, Pero son no le ha- productivos. Ok. Productivos, vamos a decirlo, ¿no? Son Exacto, productivos. entre comillas, ¿no? Porque, exacto, o sea, las drogas producen efectos, ¿no? Pero también producen consecuencias. Entonces, mientras la sustancia esté haciendo efecto, pueden tener aparentemente esa productividad o funcionalidad, por eso se le dice consumidores funcionales. Nadie sabe lo que pasa detrás de la puerta de su casa, por ejemplo, Claro. ¿no? Después del trabajo, los fines de semana, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero es en el estudio, en el trabajo. Hay pacientes que también han dicho, ¿no?, que han terminado una carrera universitaria, técnica, sus Bajo estudios, los efectos del alcohol. consumiendo Oye, todo mi el tesis tiempo. yo la escribí cuando me había fumado tal cosa. O el tiempo académico, ¿no? Han ¿no? hecho, claro, o para estudiar yo consumía, no era suficiente el café, sino que me añadía otras cuestiones. Claro, pero aquí hay En un punto fin. importante también que hay que aclarar. Por ejemplo, lo que yo te comento, ¿no? Que estos pacientes dicen, por ejemplo, ya te digo pacientes, ¿ok? Porque en qué momento lo dicen que ellos consumían, ¿no?, la sustancia en el tiempo de estudiar. Lo dicen cuando están internados o cuando están en terapia. O sea, hay un tiempo de funcionalidad, entre comillas, el control sobre Pero la la droga. funcionalidad no puede ser eterna. Exacto, De ¿no? hecho, eso O sea, es las drogas van importante, afectando el sistema nervioso. Claro, Y hay- porque, por ejemplo, no hay que perder de vista de que, por ejemplo, cuando hablamos de alcohol, hay perfiles de alcohólicos, no es un solo tipo de alcoholismo, ¿no? Y también hay El ciertos... alcohólico no necesariamente está borracho. Claro, pero el tema es que hay determinadas sustancias que de repente te pueden dar esa opción, esa facilidad de tener un consumo hasta cierto punto controlado, pero hay sustancias en las que yo particularmente, y tampoco como la institución, no creemos que haya un consumo sostenido. Por ejemplo, el caso de las drogas cocaínicas. Dificilísimo que una persona puede pasarse muy buenos años fumando pasta, por ejemplo. Claro. Dificilísimo. Cocaína puede haber hasta cierto punto, pero luego hay un quiebre y brota una serie de problemas, ¿no? Entonces, hay drogas que de repente te pueden permitir ese tipo de consumos hasta cierto punto controlados en cierto periodo, pero tarde o temprano creo que ahí hay un quiebre y genera todo un Para problema. las drogas en general yo lo podría decir una especie de es. una gráfica, ¿no? Algunos bajan en ascensor, dice, y otros, perdón, uno baja en escalera y otros en ascensor. Uno demoran más tiempo y otros más rápido, pero todos llegan al mismo punto. Uy, otros se caen por la ventana simplemente. Bueno, y con eso nos vamos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de prevención y rehabilitación.